Y buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la segunda videoconferencia. Espero que todos estén muy bien y escuchándome. Si es así, por favor, para que lo manifiesten por medio del chat o por micrófono, como gusten. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor, a la orden, se escucha bien. Ok, qué bueno, excelente. Bueno, tenemos ahora, esta es nuestra segunda semana, la sesión de videoconferencia. Voy a checar lo del video porque parece que no me están viendo. ¿Ya está? Sí. Ok. Esta semana, pues tuvimos que adelantar la sesión como se pidió por parte de algunos de ustedes la semana pasada y bueno, quedó para el día de hoy. Espero que tengamos una mayor audiencia en esta ocasión, que haya más estudiantes que puedan conectarse por este cambio que hicimos. En esta semana que pasó, pues estuvieron enviándome algunos trabajos, sobre todo el que tiene que ver con, me gustaría comentar sobre lo que fue la actividad de mapa conceptual en relación con la delimitación de su trabajo y del marco contextual. El que creo que ahí se reflejan algunas problemáticas que todavía es necesario precisar. Espero que los que lo enviaron hayan visto las observaciones en la retroalimentación de la actividad. Más me gustaría que me lo confirmaran, por favor. De los que están aquí en la sesión, que hayan enviado trabajo y que les haya aparecido la retroalimentación, si me lo pueden confirmar, por favor. Yo aún no la veo, doctor, pero ahorita lo checo, doctor. Sí, traten de entrar a la actividad y ahí hay una sección ahí de retroalimentación o de mensaje del profesor donde debe estar. Si no, se las mando por mensajería privada, pero normalmente es por la actividad donde se da la retroalimentación. En estos casos, bueno, pude constatar algunas dificultades y que me gustaría comentar con ustedes, más que exponer temas, me gusta resolver problemas, ¿no? En relación con los proyectos y los programas que se están llevando a cabo por parte de ustedes para investigación y consecuentemente tesis de doctorado. Por una parte, tenemos que tener bien claro que, por ejemplo, una confusión de las metodologías, es algo que vi en más de una ocasión, tiene que ver con el asunto de que los métodos cuantitativos utilizan técnicas o métodos específicos ad hoc a esa corriente. Entonces me encontré con un método cuantitativo que dice que es cuantitativo, pero el diseño es etnográfico. Entonces, eso pues es una contradicción muy fuerte de la metodología que se tiene que resolver ya. O sea, no pueden darle mucho tiempo a eso. Se tiene que ver si se va a trabajar con la metodología cuantitativa, pues elegir bien el método. En este caso están los experimentales y los no experimentales, ya lo sabemos, pueden revisar en la literatura. Y dentro de los no experimentales, pues tenemos, por ejemplo, las encuestas, que es lo más común, y las observaciones empíricas. O también a veces se estudia o lo que vienen siendo la cuestión del estudio de caso, pero el estudio de caso, como les decía la semana pasada, no es en sí un método, es más bien una contextualización del estudio en términos de profundización. Entonces, no, hay un método también que bordea entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que es el método clínico, que se utiliza mucho en psicología de la educación. En este caso, por ejemplo, uno de los clásicos es Jean Piaget, que lo aplicó para el desarrollo de sus teorías del desarrollo infantil. Entonces, aquí sí es necesario que tratemos de tener esa consistencia entre lo que planteamos desde el punto de vista de la metodología. Otra de las inquietudes que me enviaron por mensajería interna era lo que tenía que ver con la validez de los instrumentos. Este asunto de la validez de los instrumentos es muy importante. Recuerden que son tres tipos de validación.
Una, la que tiene que ver con la validación de contenido, que se refiere básicamente al campo semántico en el cual el instrumento está incursionando y que por lo tanto no está dejando fuera ningún término o ninguna idea que el campo en sí marca. Esto es muy importante. Por ejemplo, estamos hablando, varios de ustedes están hablando de educación virtual. Educación virtual es una categoría muy general. Seguramente sus seminarios estuvieron trabajando con este tipo de categorías, de modo de que ustedes estuvieron diseccionándola y llevándola a otro nivel de segundo orden o de mayor especificidad, que pudiera ser, por ejemplo, educación en línea o bien educación en términos de redes sociales, utilizando las redes sociales con algún tipo de aplicación. Entonces, ahí es el instrumento, por ejemplo, si usted está trabajando en Facebook o WhatsApp o cualquier otro tipo de red, entonces tiene que ser aquel que involucre todo lo que está alrededor de este tipo de tecnología. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si hablo de una tecnología de redes sociales, mi instrumento va a ser diferente a una tecnología de plataforma virtual, como en este caso la que estamos usando, que es la de Moodle. Entonces, la validez de contenido tiene que ver con ese campo semántico que involucra el tema en el cual yo estoy haciendo la investigación con mi instrumento. Entonces, las preguntas que lleve el instrumento o los ejes de observación que tenga deben ser congruentes con ese campo y no otros. Esto a veces resulta confuso, pero es conveniente que lo revisen con su director o directora de tesis para que les dé los elementos suficientes para establecer la validez de contenido. Entonces, otro tiene que ver con la validez de constructo en relación con la teoría en la cual se sustenta el instrumento que se está utilizando. Entonces, el instrumento es válido en función de que responde a un cuerpo teórico que le da sustento. Entonces, esto también es muy importante, porque no se trata de decir, voy a aplicar una encuesta. Bueno, ok, la encuesta en sí es una técnica general. Ahora, el cómo vas a elaborar las preguntas del cuestionario y cómo vas a desarrollar los ítems en esa encuesta y las preguntas que vas a plantear en la encuesta tienen que ver con ese constructo que estás realizando. El constructo no es más que la construcción teórica sintética que uno hace del objeto de estudio. Es decir, ustedes ya hicieron una revisión del estado del arte, hicieron una revisión de su marco teórico. Entonces, lo que están haciendo en este momento al construir sus instrumentos y al levantar los datos de campo es la construcción de constructos. Los constructos son operativos, son conceptos que tienen una naturaleza operativa, pero también tienen una naturaleza de probarse, de ser demostrados. Entonces, esto tiene que ver con la metodología también. Y por último, pues está la validez de criterios, esta que tiene que ver con el asunto de los criterios con los cuales la muestra en la cual se está haciendo la investigación resulta válida. Entonces, el trabajo con los instrumentos no es tan sencillo como, como podría aparentarlo. Yo en esto quiero subrayar, porque muchas veces un instrumento mal calibrado no va a registrar la realidad que nosotros estamos buscando, sino una realidad distorsionada. Esto es como tener una lupa borrosa o que no distingue con claridad, ¿no? Aunque está aumentando, pero no se ve claramente de qué se trata. Entonces, el instrumento tiene que calibrarse en ese sentido. Ahora, una cosa es la prueba piloto, que tiene que ver con el probar estos instrumentos que ustedes están planteando o que han planteado. Es decir, el instrumento cumple con los parámetros, o sea, no hay confusiones, no hay sesgos, no hay errores en cuanto al planteamiento de los términos, pues entonces adelante. Esto se aplica en todos los instrumentos. Normalmente la gente piensa que esto se hace solo en las investigaciones cuantitativas y es un gran error. Lo que tenemos que hacer es todo instrumento que nosotros utilizamos a partir de una técnica, sea cuantitativa o cualitativa, tiene que ser probado y tiene que ser demostrada su validez antes de echarlo a andar la investigación. He conocido investigaciones que se han venido abajo
trabajos arduos simplemente porque los instrumentos no fueron probados al principio o no tuvieron la validez suficiente como para sostenerse. Es triste y es frustrante, entonces hay que evitarnos eso. Yo los invito a que revisen con su director o directora de tesis, a ver, siéntenlo con ustedes o pónganse en contacto por videoconferencia y que les diga, a ver, ¿cómo voy a demostrar este instrumento, por favor? Dígame usted, oriénteme usted. O sea, no todo es ustedes como alumnos y enfrentarse en esa soledad a la distancia con sus manuales y las lecturas que llevan. Para eso es la figura del director de tesis, para ayudarles, darle cierta guía, cierta orientación, y ustedes ya con su criterio propio decidan, ¿no? Finalmente, cuál sería su elección. Otro de los elementos que también es importante ver en la delimitación y en el marco contextual tiene que ver con el asunto de los sujetos de estudio. Es decir, esto se relaciona con las muestras. Recuerden que las muestras cuantitativas son representativas o no representativas, no hay intermedias. Y en el caso de las muestras cualitativas, son normalmente muestras basadas en criterios. Entonces, estos criterios tienen que ver con los parámetros que delimitan la investigación. Por eso es muy importante la delimitación y el marco contextual, porque esto les va a dar a ustedes los elementos para plantear en este sentido la metodología de su trabajo. No sé si voy demasiado rápido, me dicen, o si hay alguna duda al respecto, con todo gusto la respondo. De quienes enviaron y vieron ya las respuestas, si tienen alguna duda respecto a ello, pues también los escucho con toda atención. Doctor. Sí, adelante. Soy Osvaldo Carrillo Cepeda de la Universidad de Colima. Dígame. Sí, estoy viendo que envié la tesis y sí, ya está revisada, pero no vi algún comentario ahí donde dice calificada. Ajá. No, sí, estoy trabajando en ella. Porque en muchos de los casos me gusta hacerles comentarios, pero comentarios constructivos, con alguna alternativa, ¿no? Entonces no me gusta aventurar sugerencias. Como son bastantes los trabajos, a lo mejor al tuyo todavía no le he llegado a ese punto, pero en estos días, no pasa de este fin de semana, que ya vas a tener la información, ¿no? Ok, no, muy bien, gracias. No, nada más era el comentario. Estamos ahí pendientes. Gracias, doctor. Ok. En esta semana, las actividades que tuvimos, o que estamos teniendo más bien, se refieren al foro, por ejemplo, tiene que ver con las categorías e indicadores, o categorías de análisis y los indicadores. Recuerden que esta parte es muy importante porque esto es lo que les va a permitir a ustedes aterrizar en lo que los instrumentos van a recopilar. Y la lectura básica pues tiene que ver con el análisis de los datos cuantitativos. Hay una lectura complementaria también que les estoy poniendo ahí, que esa lectura, siendo honestos, ya que a lo mejor ya todos la conocen, pero por si acaso no, ahí está, se utiliza mucho en la educación de preparatoria, de bachillerato, entonces son de los libros que normalmente se aplican en ese nivel, pero no está de más irse a las bases, ¿no? Y revisar algunas cosas que sirven también para estos propósitos. En el capítulo de ahora que nos corresponde, tiene que ver con el análisis de los datos cuantitativos. Este asunto de los datos, de los análisis de los datos cuantitativos, pues no voy a mentirles, pero sí es sumamente complejo. Entonces, ahí requieren también el apoyo de su director de tesis por la ruta de análisis que se van a ir. El manual, en este caso el capítulo 10 de la lectura, de Hernández Sampieri y otros, pues da toda la vastedad de elementos, ¿no? que tenemos
al respecto de los análisis de los datos cuantitativos. Entonces creo que ahí sí es importante, ¿no?, que podamos revisarlo también con calma. En este caso está la parte inicial, vamos a ver aquí, lo que es el esquema, ¿no?, del contenido del capítulo y cómo se hace todo el proceso del análisis cuantitativo, ¿no? Y finalmente lo que tiene que ver con los instrumentos, ¿no? Aquí esto es de la recopilación, perdón. Vamos a ver. Y aquí ya es para el análisis. Bien. Ok, sí. Están los instrumentos, la manera en la cual va uno preparando esto. Aquí, bueno, en los instrumentos, sobre todo para la parte cuantitativa, pueden ver que están los cuestionarios, las escalas y otros, ¿no?, que nos pueden servir. Una de las cosas que la comunidad científica siempre busca es cuando se hace investigación cuantitativa, y es cuando uno tiene que poner en la primera parte de la investigación la confiabilidad, la validez y la objetividad con la cual se llevó a cabo la recopilación de los datos. Esto es muy importante, porque entonces eso va a decir de que si los datos son confiables o no. Entonces aquí está lo que les decía, el asunto de la validez, y pues eso, el tener estos tres elementos de validez que ya les comentaba, pues le va a dar la validez total a las evidencias, ¿no?, y a los datos recogidos. Ahora, ahí para este caso, yo les comentaba la vez pasada que cuando hacíamos investigación en nuestros primeros años, que todavía no había software que nos ayudara para esas cosas, sí batallábamos bastante. Hoy en día, pues, para el caso de las investigaciones cuantitativas, pues están varios software que pueden ser de utilidad. El más generalizado es el SPSS de IBM. Hay otros también que se utilizan para análisis estadísticos, pero el que nosotros recomendamos casi siempre es el SPSS. Este les engloba muchos tipos de análisis, pueden hacer correlaciones, generan automáticamente las gráficas, de manera de que los datos se pueden presentar unas por tablas, otras por gráficas. Aquí va una recomendación también, si quieren tomar nota. Cuando ustedes presenten los datos, se les llama tabulados, es decir, ya los datos organizados. Preséntenlos, si los van a presentar en tabla, no las repitan como gráfico, por favor. O es un gráfico o es una tabla, no repitan los datos, porque hay muchos que acostumbran a poner la tabla y luego el gráfico de lo mismo. No es conveniente. Entonces traten ustedes de darle en tabla, generalmente es cuando es información muy compleja, y los gráficos los utilizamos cuando es información que no tiene mucha complejidad, que no son bastantes aspectos. Por ejemplo, 5, 6, 8 aspectos, pues pueden perfectamente en una gráfica de pastel o en una gráfica de barras, pero ya 15, 20, pues se pierden ahí, ¿no? A menos que sean gráficas de dispersión, pues sí se pueden poner los diferentes puntos. Pero ya lo que tiene que ver normalmente con los análisis de frecuencia, generalmente yo les sugiero que utilicen esa combinación entre tablas y entre gráficos. No sé si ya algunos de ustedes se han enfrentado a este proceso, tenga alguna experiencia o tenga alguna duda. Buenas noches, doctor, Sí, pastor, buenas noches. Sí. y buenas noches para todos. Quisiera como preguntar, yo he visto que, bueno, alguien recomendó en una ocasión cuando hice la maestría y me decía algo contrario a lo que usted está proponiendo. Me decía, coloque los dos esquemas en la medida de que hay lectores que son mucho más eficientes cuando se enfrentan a un diagrama de barras, por ejemplo, que a un diagrama de líneas o otro tipo de representación. Por eso de pronto me dijeron en esa ocasión que presentara los datos de las dos maneras. Pero pues aquí usted está diciendo que para mí también es obvio que con una sola forma de representar es válido. Pero vuelvo y digo, hay personas que son mucho más habilidosas interpretando un tipo de gráfico particular, más no el otro.
Entonces, por eso de pronto era la recomendación que me hicieron en esa ocasión durante la maestría, ¿no? Sí, mire, depende del público al que usted se está escribiendo. Si esto se lo está escribiendo a sus directores de tesis, es como darles una cachetada, ¿no? Y decirles Ah, ok. que no son muy avesados como para entender la información de una forma o de otra. Por eso les decía, no la repitan. Si es para fines didácticos, o sea, si como un material de estudio de alumnos donde ustedes están presentando una investigación o un reporte, o si un artículo de divulgación, pues se vale, ¿no? Se vale para los diferentes auditorios a los que van las lecturas de este tipo. Pero en este caso ustedes están escribiendo, fíjense bien, a directores o a otros doctores que ya saben de estas cosas. Entonces, obviamente que aquí todos tienen la habilidad cognitiva suficiente para entender la información textual o visual. No hay problema. Ok. Eh, ubíquense ustedes con los interlocutores a los que les están hablando con su tesis. Tiene que ser entonces con un lenguaje muy lógico, muy consistente, muy coherente y además cuando hablamos de información que se presenta, pues que no sea repetitiva, porque sí cansa leer y eso pregúntaselo a cualquiera de los facilitadores que estamos en este posgrado. ¿A usted, maestro, le gustaría que yo le pusiera una tabla y una gráfica de la misma información? Yo no creo que te digan que sí. O sea, ya será cuestión de que lo valores, pero todo depende del público al que va destinado el trabajo. En este caso, como la tesis va destinada a que la lea un comité de expertos, pues al comité de expertos no hay que tomarlos como que no saben leer de una manera o de otra, ¿eh? Es, es nada más por cuestión de economía de espacio también. Los Sí, sí. investigadores yo les decía la vez pasada, son muy prácticos. Entonces, si una cosa la puedes presentar en gráfico en lugar de en tabla, mejor. La sugerencia es esa la que yo te haría. O sea, no tiene caso que hagas una tabla para 5 o 6 elementos. Mejor hazle un gráfico y reserva las tablas para la información más compleja, donde, Perfecto. donde tenga muchos tabulados. Entonces, eso a veces es más claro leerlo así que si me lo pones todo en puntos de dispersión y que, bueno, ahí a veces uno se pierde, ¿no? Supuestamente, aunque no es cierto, ¿no? También cuesta más trabajo a veces leer, eso sí. Doctor, Pero aquí lo importante es la claridad de la información que se presenta, que esa sea su premisa. ok. Entre más clara la información, de una forma o de otra, como es más clara, pregúntense ustedes eso, dénsela a leer a otros amigos o compañeros que ustedes tengan, y en ese sentido, pues le pueden ir avanzando. Doctor, ¿me puedo salir un poquitico de la temática? Hacer un paréntesis de un minuto. Dígame usted. Es el siguiente, como usted de pronto tiene más cercanía a la alta gerencia, digamos, de la universidad. Yo esto ya lo he solicitado una vez, creo que esta es la tercera vez y seguiré insistiendo. Desde el punto de vista que nosotros no contamos con unas bases de datos, digamos, sólidas para consultar y avanzar en nuestros trabajos. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy en una universidad donde hice la maestría, tenía acceso a diferentes bases de datos, ya no las tengo porque ya no soy estudiante regular de allá. Y Ujú. aquí carezco de esto, estoy trabajando a puro Google académico y otras herramientas por ahí que uno consigue, pero sería recomendable que llevara, no sé, esa solicitud hacia la universidad y que en la plataforma haya un espacio donde tengamos un usuario particular y podamos ingresar a 2, 3, 4 tipos de bases diferentes con el ánimo de fortalecer nuestros trabajos. Lo digo porque a veces me veo corto en fuentes. Y no era más, es simplemente un break, ya lo hice y pues se lo recomiendo. Sí, esto es muy importante lo que usted dice, no se preocupe. Tener el acceso a bases de datos ayuda muchísimo, ¿no? Voy a comentárselo, como no, a los compañeros del posgrado para que traten de solventar esto, porque sí se requiere, ¿no? Estos accesos. Aparentemente, como muchos de nosotros provenimos de diferentes instituciones de educación superior, la gran parte, ¿no? Otros son de educación básica, etcétera, pero la mayoría venimos de educación superior, pues dan por sentado de que en nuestros campos de trabajo hay acceso a este tipo de recursos. Creo que por lo menos habría que buscar alguna alternativa que les pueda servir a ustedes, bases de datos para estas áreas de educación, sobre todo de lo que tiene que ver con ciencias sociales y humanidades, que les puede servir para que puedan desarrollar sus trabajos. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es Gracias. importante tener este recurso. Claro que sí. Doctor, soy otra vez Osvaldo. Sí, dígame, Osvaldo. Este, yo ya hice unos formularios
unas páginas web para recolectar datos. Y pues, usted ahí comenta de algunos programas para recolectar datos y hacer análisis. Sí. Pero también yo estaba pensando hacer mis formularios, hacer las entrevistas, las encuestas por internet y tener los datos y hacer mis tablas, mis matrices y todo y hacer mis análisis. También puedo hacer así. A ver, se baja el audio a ratos. ¿Tú me puedes repetir la pregunta, por favor? Y que yo hice formularios, páginas web para hacer mis entrevistas y mis encuestas, para recolectar Ajá. datos y hacer mis matrices de información. Sí. ¿Aquí también es válido para aplicarlo en la tesis? Mire, aquí hay un asunto que usted tiene que valorar. Primero, el asunto de la validez de los instrumentos, independientemente de con qué medio lo hagamos. Puede ser desde un impreso hasta una página web o un formulario interactivo, pero el instrumento tiene que cumplir los tres requisitos que comentábamos hace rato. Usted contrástelo con eso. Usted revise los tres requisitos de criterios de validez de su instrumento. A ver, ¿tiene esto? El criterio tiene validez de criterio, tiene validez de constructo, tiene validez de contenido. Sí, pues adelante. Entonces, eso es independiente del medio en el que se haga el instrumento. En este caso es un formulario, pues puede usar un formulario Google, que son de los más usuales. Acabo de terminar de dirigir una tesis de doctorado también que utilizó ese tipo de herramienta, cumplió con esos requisitos, dado que la mayoría de las personas eran de diferentes lugares, pues se aprovechó ese instrumento. Estamos por hacerlo ya a escala nacional, por la situación que tuvo la investigación, pero ese es el potencial que tenemos con las TIC también, que no hay que desaprovecharlo. Además, imagínense todo el papel que nos ahorramos, ¿no? Y la tinta, y en fin, ¿no? Haciendo ese tipo de instrumentos de estas características. Ahora, una cosa es, en dónde concentra la información? Y otra cosa es el registro de esos datos, en donde usted pueda manejarlos de manera operativa para hacer sus análisis. Por ejemplo, no sé si esos formularios, como los formularios que uno hacía antes cuando diseñaba páginas web, donde se mandaba al correo electrónico la información de la página de formulario, pues servían para ir concentrando información tipo carta. Pero no para armar, digamos, una base de datos en Excel o en otra aplicación. No sé si me estoy explicando. Si el formulario que usted tiene le da la posibilidad, como el de Google, de exportar a hojas de Excel y luego ya en Excel usted hacer los análisis, es perfecto. O en algún otro programa, como el SPSS también, que puede recibir hojas de Excel. O sea, uno puede como que triangular ahí entre las aplicaciones, y esos tipos de programas le van a dar a usted más versatilidad en cuanto a las cosas y los datos que pueden manejarse. Incluso ahí mismo pueden hacer las pruebas de hipótesis, y se pueden sacar los coeficientes de confianza de las hipótesis, ya sea de Spearman o de otros, para que usted pueda trabajar con ellos. Entonces, es importante que la información que usted recopile no la trabaje dos veces. Es decir, se la pone en un formulario, y que usted de manera natural dentro de la, digamos, de la aplicación nativa en la que se recogió la información, se pueda exportar a otro programa que pueda procesar esos datos. Del otro modo, tendría que capturarlos manualmente en eso de lo que usted ya le mandaron. Entonces, imagínese, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, claro que sí. Y no, sí, yo ya tengo los formularios, ya los puse en unas matrices, yo generé las gráficas, yo programo todo eso, yo programo páginas web. Ajá. He desarrollado ya las interfaces y todo, y puedo hacer los análisis ahí también, todo en web. Perfecto. Todo en un sistema lo voy a desarrollar, todo un sistema web. Tengo la información de la parte de la tesis en un Bien, sistema. bien. Pues si es así, adelante, ¿no? Recuerde que los instrumentos son esos tres niveles de validez, independientemente de lo que presentemos. Incluso las entrevistas, contra lo que puede pensarse, las guías de entrevistas que uno hace, también tienen que contar con cierta validez.
en estos casos, ¿no? O sea, no es nada más lo que se me ocurra, ¿no? Si va a entrevistar a profesores sobre cuestiones que tienen que ver con valores y de repente le sale la pregunta, ¿y dónde trabaja? ¿Y qué es lo que hace? Pues eso que tiene que ver con el instrumento, tiene que ver con son pertinentes esas preguntas para los que están planteándose con el instrumento, sí o no. A veces preguntamos cosas que no vienen al caso y a veces dejamos de preguntar las cosas importantes. Por eso es necesario, ¿no? Que hagamos estos análisis que nos ayuden, ¿no? A ver el punto de las preguntas. Otras cuestiones que a veces se dan en este proceso tiene que ver que a veces me preguntan la cantidad de ítems o de preguntas que debe llevar un determinado instrumento. No hay en sí una receta que diga debe haber tantas preguntas o debe haber tantos ítems. No, esto depende de cómo se plantearon los supuestos o las hipótesis y en todo caso las preguntas de investigación que son las que se van a responder con el análisis de los datos que usted recabe. Aquí es importante hacer esta observación. Mire, muchas veces uno plantea en el instrumento la pregunta de investigación de manera literal. Es decir, si estamos poniendo una pregunta, volviendo al tema se me ocurrió, no es por nada, ni mucho menos, docentes y valores. Le hacemos la pregunta, en la hipótesis va, los docentes no practican los valores tales, tales, tales. Y entonces en el cuestionario le ponemos, ¿usted como profesor practica los valores tales, tales, tales? Y si te dice sí o no, ya se contestó la pregunta de investigación. No, así no es este asunto. Usted tiene que preguntar cuestiones que tengan que ver con la manifestación de ese fenómeno que se llama práctica de valores y con los datos que recabe, usted dice e interpreta si practica o no practica. No la persona a la que se le está preguntando. O sea, es como si usted le diera la voz autorizada a la persona que le está preguntando y esa es la que le resuelve la tesis. No es así. Es como si el médico le preguntara al paciente qué le doy de medicamento para que se alivie y el paciente te dice y se lo das, ya quedó. Ahora sí, ya se va a aliviar. No, pues no es. Una cosa es lo que él quiera y lo que él pida y otra es que realmente sea lo que necesite, ¿verdad? Entonces, para fines de investigación, también es importante que lo que tiene que ver con lo que estamos preguntando en la pregunta de investigación y lo que estamos planteando en las hipótesis de trabajo o principales, no se trasladen directa o literalmente a los instrumentos. Este es un error muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es de seccionar los instrumentos de modo que nos den los datos para que nosotros, interpretándolos, lleguemos a la respuesta. La respuesta se llega a través del análisis y de la interpretación, no a través de la respuesta de los encuestados o de los entrevistados. Esto sí quiero dejarlo muy claro, ¿no? Para que no haya duda al respecto. O sea, la mayoría dijo que sí, entonces por lo tanto se comprueba la hipótesis. No, por favor, así no es la cosa. Así no es, ¿no? O sea, no es de ese tipo. Si fuera así, no ocupa tesis. Eso no es una tesis, ¿no? La tesis implica el trabajo de contraste teórico con el contraste empírico, es decir, los datos y lo que sostiene las preguntas y las hipótesis. Esto pues seguramente lo van a ver con más detalle ya de manera más específica con su director de tesis, pero que quede claro ese punto, porque a veces se confunde y ponemos las preguntas de la investigación dentro de los instrumentos así tal cual, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna otra inquietud que quieran expresar respecto a este proceso que estamos viendo ahorita? Sí, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. También sería prudente generar audios por medio de WhatsApp, aunque no tengan el soporte de resguardo como un cuestionario. Bueno, o todo tiene que ser en la parte. WhatsApp puede, de hecho, se respalda como en su cuenta, ¿no? Ahora, muchos de los audios, hay aplicaciones en la web, será cuestión de investigar. Yo he hecho transcripciones de los audios o conversiones de los audios, más bien conversiones de los audios de dispositivos móviles a computadora,
generalmente se convierte en el mismo celular, se convierte el audio. Es decir, el audio de un mensaje de WhatsApp tiene una codificación específica. Ese mismo audio usted puede tal vez convertirlo. Debe haber aplicaciones. Me atrevo a decir que debe haber aplicaciones que ayuden a convertir los audios de aplicaciones como WhatsApp en archivos más comunes, y esos usted los puede registrar e incluso exportarlos a una PC o a otro medio de almacenamiento para que los tenga bajo resguardo. Sería cuestión de buscar aplicaciones que le ayuden a convertir esos archivos desde el mismo dispositivo. Ok, pero entonces el audio como tal no sirve de soporte, o sea, nada más yo recabar la información de la pregunta, No, sí, extraer lo perdón. más No, prudente, y a disculpe, partir de... Nancy. No, Ajá, Nancy. Yo me refería a la parte técnica del respaldo del audio, pero el audio como soporte, por supuesto que sí. ¿Su investigación es cualitativa? sí. No, sí, definitivamente. Lo que usted va a tener que hacer, aquí sí, es la transcripción de esos audios. Ah, ok, Son los registros. Es decir, ¿es ok. investigación etnográfica? No, ¿Cuál es es? investigación cualitativa, no ay, se me fue, doctor, fenomenológica. Fenomenológica, bueno, es como si fuera etnográfica. Aquí el comportamiento de la técnica es similar y el registro es similar. Miren, todas las entrevistas que hagan ustedes, me estoy refiriendo a los métodos cualitativos. Cuando utilicemos métodos cualitativos, entrevistas tienen que ser registradas, sobre todo ya sea en audio o en video, ¿no? Que sería lo mejor. Y eso se transcribe, se hace la transcripción. Entonces, usted tiene que hacer la transcripción de la entrevista. Si son 5 minutos de entrevista, esos 5 minutos usted los pasa a un registro. Tiene que hacer un registro. Pregúntele a su director o directora de tesis cómo hacer el registro de la transcripción. Si no, en el mismo manual del Hernán Sampieri seguramente viene la manera de hacerlo, algunas sugerencias. Y si no, en la misma red van a encontrar información al respecto. Pero lo que sí es importante es que haga la transcripción. De hecho, vale una anécdota. Yo recuerdo cuando fui a hacer mi examen de doctorado, llevaba varios cartones, cajitas, más bien cajitas de zapatos llenos de puros audiocassettes míos, ¿no? Porque parte de mi investigación fue cualitativa, entonces tenía mucho testimonio ahí grabado. No vaya a ser que me pregunten en el mero examen alguna cosa, aquí tengo el audiocassette y ahorita se los pongo. Esa, digamos, fue una recomendación que me hizo en aquel momento mi director de tesis, ¿no? Porque tú cuando vas al examen tienes que ir armada de todo, haz de cuenta que vas a la guerra, ¿no? Entonces tienes que ir armada de todo, no nada más la tesis. Entonces, que no te agarren ahí, como decimos aquí en México, en curva, ¿no? O que, ay, ese dato no lo tengo en este momento. No, todo lo debes tener ahí. Ahorita pues tenemos la gran ventaja de que tenemos internet, tenemos computadoras, tenemos respaldos en la nube y pues en un momento dado tú puedes recurrir a esa información. Pero sí les aclaro, todos los audios que ustedes registren como entrevistas los tienen que transcribir y darles una codificación. Por ejemplo, entrevista tal, sujeto tal, tiempo tal. O sea, hay una codificación que se le tiene que dar, registro número fulano, un número. Entonces, y todo eso tú lo llevas en un registro aparte, puede ser en una hoja de cálculo, ¿no? Donde tú lleves ahí la bitácora de todos los registros de las diferentes transcripciones. Entonces, cuando busques la transcripción tal o cual, e incluso cuando nosotros usamos audiocassette, a mí me tocó usarlo muchas veces, poníamos en el registro, no sé si aquellos que son de mi generación o de más nuevecitos, los que ya son millennials, pues seguramente ni lo vieron, pero cuando tocábamos un audiocassette había un contador, ¿no? Había un contador que aparecía ahí en el reproductor de audio cassette. Entonces uno ponía de qué número empieza el contador, a dónde termina ese contador. Entonces esa era la manera de situar en la parte de la cinta dónde estaba la transcripción, dónde estaba la grabación original, pues. Entonces, en este caso, bueno, ya son archivos de audio, supone que ya están más tecnificados, pero aún así tienes que poner la duración del archivo. Incluso muchas veces en las intervenciones, si esto tiene que ver con cuestiones muy finas,
en cuanto al manejo de los tiempos de las grabaciones y de las entrevistas, pues tendrías que poner hasta el minuto y segundo en el cual está cada una de las intervenciones de los sujetos, para que a la hora de buscar, pues se vaya directamente a ese punto en la línea de tiempo del archivo y se le escuche. Pero se tiene que registrar. Definitivamente ese es un trabajo, un volumen de trabajo, decimos acá en México, talacha, a esas cosas, ¿no? Pues es parte de la talacha de la investigación. Ni modo, hay que hacerla. Si tienes asistentes de investigación o prestadores de servicio social que te ayuden en tu proyecto, generalmente eso ayuda muchísimo tener estos muchachos. Ellos se van aprendiendo el oficio de investigar contigo, van aprendiendo cómo hacer registros, van aprendiendo cómo aplicar encuestas, cómo procesar, y también pues te están apoyando en tu investigación. Eso también es válido. En un momento dado puedes recurrir a eso. Ok. Gracias, doctor. Sí. Bien, ¿alguna inquietud más con el proyecto que están trabajando? Esta semana pues los temas son los datos cuantitativos, pero eso no quita de que si hay otra inquietud, ya sea ¿Yo puedo? ¿Me escucha? Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí. Mi trabajo está enfocado en una metodología cualitativa. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? En diferentes instituciones estoy haciendo grabaciones. Esas grabaciones no llevan ningún tipo de protocolo, no llevan preguntas. Estoy grabando clases, el proceso que los docentes realizan con sus estudiantes. ¿Sí? No tengo, o sea, no llego con ninguna pregunta específica, sino que simplemente lo tomo. Estoy trabajando primero la configuración de unas competencias etnodidácticas. Entonces, miro cómo en ese contexto etnoeducativo analizo los procesos de didáctica, de qué manera ellos enseñan, qué métodos, de qué manera, y eso es lo que pretendo analizar para a partir de allí hacer el proceso de la estrategia, o sea, la ruta metodológica, una ruta pedagógica sobre cómo se desarrollan, porque no existen. Y en estos momentos tenemos muchos docentes que solo tienen nivel de bachiller, no son profesionales, pero que ante la Secretaría de Educación, ante el Ministerio Nacional, están avalados, son docentes en ejercicio, están contratados realmente con todo lo de la ley para ejercer la profesión docente, pero no tienen ninguna preparación para hacerlo. Entonces, ¿qué tanta validez tiene que no exista un protocolo para poder hacer yo luego el análisis de la manera como en diferentes instituciones están abordando esas temáticas? Mira, una cosa es que no hayan que usted no haya encontrado protocolos, y otra cosa que no se siga un rigor en cuanto a la recopilación de los datos. Porque los datos, digamos, recogidos así a la libre, pues realmente no pueden tener una consistencia más allá de la interpretación subjetiva que usted pueda darle. Aquí necesita usted tener un marco de referencia que les ayude a plantear ese tipo de, digamos, de grabaciones, y qué es lo que está buscando. Ahora, usted tiene que interpretar eso. Entonces, usted tiene que estar Yo sé en lo el que marco. busco. Sí, Yo sé lo que busco, pero no llego con ningún protocolo. No tengo una guía, simplemente... No, está bien. Es una, digamos, Ok. es totalmente no intrusiva, o sea, deja que las cosas pasen como tienen que pasar. Digamos, son observaciones naturales, ¿no? Está bien, estoy de acuerdo. No necesita usted, o sea, las observaciones pueden ser, o las grabaciones, en este caso no son ni una entrevista, digamos, son como charlas que usted puede hacer o pláticas. Bueno, entonces todo eso usted lo graba, ¿verdad? Sí, eso está grabado, eso está en los usted lo graba. videos. Usted lo graba. Entonces, esa grabación tiene que hacer lo mismo que sugería hace rato, hacer la transcripción de la grabación. Y una vez que haga la transcripción de la grabación, el siguiente paso del análisis cualitativo es la categorización.
usted debe tener categorías a la mano que le permita identificar ciertos extractos o ciertas partes de esa transcripción. Usted ya no va a trabajar con el video en sí o con el audio, va a trabajar con la transcripción. La transcripción va a ser su instrumento. Pero es que yo la transcripción, lo que tengo son las clases que ellos orientan. O sea, ese contenido como tal no me sirve. Me sirve es el cómo, qué hace, cómo lo hace. ¿Sí me hago entender? Más o menos. Pero es algo que está implícito y que yo debo analizar. Más la clase que yo estoy grabando es una clase de matemáticas, una clase de español. Son contenidos diferentes y no estoy manejando contenidos, sino cómo él enseña ese contenido, qué herramienta utiliza, qué recurso utiliza, o sea, el cómo, la didáctica que él está utilizando para hacerlo, qué tan buena es, no el contenido, o sea, no sé si me hago... No tiene que ver con lo que yo le digo, no tiene que ver con el contenido. Si usted está buscando, por ejemplo... no tengo nada que transcribir, sino mis observaciones. Disculpe, pero usted tiene que transcribir. O sea, todos los investigadores tenemos que hacer transcripciones. Aunque perfecto. Todos. En este caso, los registros de audio, de video, se tienen que transcribir. Porque esa es la materia prima para el análisis. No el audio o el video en sí. Es la transcripción con la que usted va a trabajar. Ahora, usted está buscando herramientas didácticas que se aplican, bla, bla, bla. Ok, ¿en qué parte de esa transcripción señala usted que hubo una aplicación de una determinada técnica o herramienta? Entonces, ahí la tiene que señalar. Aquí utilizó, por ejemplo, la técnica expositiva. Aquí utilizó la herramienta del pizarrón. Aquí utilizó la herramienta del proyector. O sea, lo que usted está buscando lo tiene que señalar en la transcripción. Entonces, es en la transcripción de eso que usted grabó. O sea, independientemente de que no llegue con instrumento o que llegue con instrumento. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, señor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? En relación con el procesamiento, recolección, análisis de datos, presentación de los datos, que digamos es parte de lo que tiene que ver este seminario de metodología 3. Aquí es donde ya pues nos convertimos en tejedores finos, ¿no? Donde tejemos ya bien este asunto de la metodología y pues nos tiene que quedar bien confeccionado este trajecito que estamos haciendo, de modo de que no haya roturas ni descosturas por ninguna parte, ¿no? Todo esto es metafórico, por supuesto. Entonces, sí necesitamos al tener esa solidez, ¿no? En cuanto al manejo con los datos. Una cosa es lo que al principio del doctorado avisoramos como una posibilidad de hacer investigación y fantaseamos con lo que podríamos hacer o no, a lo que ya en la realidad de ahorita estamos trabajando. Por cierto, me hicieron una pregunta durante la semana en relación a la terminación, al plazo que ustedes tienen para presentar su tesis de doctorado. Quiero informarles que la coordinación del programa me informó en esto, que es un año, una vez que ustedes terminen su plan de estudio, para que ustedes presenten su tesis. Es decir, te van a terminar el plan de estudios y les queda un año para que hagan su examen. Entonces, traten de programarse de esa manera. Entonces, no el estrés que tenían algunos de que tenían que terminar junto con el plan de estudios, bájenle ahí unas 2 o 3 rayitas, no se preocupen. Esta parte no es así. O sea, terminen sus cursos lo mejor posible. Obviamente que como este es un doctorado muy orientado a la investigación, al desarrollo de la tesis, entre mejor desarrollo tengamos y podamos avanzar, pues el camino al cierre es más corto, por supuesto, ¿no? Esto es una relación proporcional muy directa, ¿no? Entonces, aprovechen que estamos los profesores, porque ya después que termine el plan de estudios, pues solo van a tener a su director o directora de tesis. Ocasionalmente algún apoyo de otro profesor con el que ustedes se contacten. Entonces, en esta etapa, pues es clave, porque viene ya siendo la etapa de cierre, ¿no? De su doctorado, en la que están llegando. Tienen ustedes otros seminarios, pero ya es la parte final. Entonces aquí ya es como que para que ya quede bien delineado, ¿no? Lo que se va a hacer, lo que está pendiente, que no hay incertidumbre de lo que hace falta, eso es muy importante.
A mí me gusta mucho trabajar con estudiantes de posgrado en esto porque el asunto de la incertidumbre a veces nos vuelve paranoicos y andamos de mal humor y resulta que porque no tenemos claro qué vamos a realmente a trabajar o hacer. Un maestro me dice una cosa, que él me dice otra, que le hago caso. Entonces, no, esto tomémoslo con relativa calma. Eh, Tienen ustedes esos plazos que les da el posgrado para que presenten su examen. Recuerden que para el paso previo a los exámenes, pues es la aprobación del comité de tesis. Entonces, eso no significa que nos vamos a ir más allá del año. Significa que en este lapso del año se tenga que hacer todo ese proceso para que su examen sea a más tardar un año después de su última sesión de curso del plan de estudios. ¿De acuerdo? Claro. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. Eso incluye, cuando usted dice, cuando se termine el programa, eso incluye la última materia que creo que es seminario de tesis. O sea, cuando termine el seminario de tesis, que nosotros tenemos una programación, ejemplo, ya a final de este año terminamos con metodología 3 y el seminario de investigación, me parece. Ya entraría el tercer coloquio. Ajá. El seminario de investigación, creo que se llama así, al final el seminario de tesis. O sea, que faltarían esas asignaturas ya que están planteadas para el año que viene, y ahí tendríamos un año disponible entonces para concluir el proceso de presentación de tesis, ¿verdad? Y todo lo que es la aprobación. Así es. Ok. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, para servirle. ¿Alguna otra duda, jóvenes, en relación con sus actividades, por ejemplo, de lo que han hecho, de lo que han participado en el foro, de cosas que se quedaron por decir y que quisieran expresarlas hoy? ¿O alguna orientación que necesiten respecto al trabajo de la semana? Parece que todo bien. Vamos bien entonces. Ok, bueno, pues la idea va a ser trabajar con la lectura de este capítulo. Al final de la semana pues está el examen de repaso, el cuestionario de repaso. Quedamos de que las actividades de la semana 1 se iban a poder realizar durante esta semana 2, así que hice todas las modificaciones. De repente por ahí me faltó algún detalle técnico, me lo hicieron saber por mensajería, inmediatamente los corregí. Si hubiera algún otro detalle, háganmelo ver, por favor. Todo estaba hecho como para que empezaran así. La secuencia que yo llevaba era que las actividades se abrían en cada semana. Ya se las dejé abiertas de manera permanente. Entonces, si alguien quiere adelantar enviando otro trabajo de otra semana que viene, por cuestiones de su organización de tiempo, lo puede hacer. Entonces, lo que sí me gustaría, pues, que nos pudiéramos estando viendo en contacto por videoconferencia. Les reitero mi disposición a través de mi dirección de correo electrónico que aparece en la plataforma mpaidea@hotmail.com. Si alguien necesita otra sesión extra, yo estoy dispuesto para que nos organicemos y tengamos alguna sesión en medio de Skype, si es posible. Por algún detalle que ustedes quieran ver, que a veces pues escribirlo por mensajería como que es medio largo o se pierde más tiempo. Si lo hacemos en vivo, pues lo podemos abreviar también. Entonces, estoy a la disposición de ustedes. Si me quieren contactar por esa vía, podemos hacerlo por videoconferencia individual a través de Skype. Igual, no sé cómo anden con sus avances o en qué punto van. Algunos compañeros me comentaban la semana pasada respecto al capítulo 4 que lo veían muy lejano, ¿no? Todavía porque faltaban la mayoría de los datos recabados, pero sí me gustaría recalcar la idea de este capítulo 4, que en caso que no tengan todos los datos completos ya recabados y organizados ahí, por lo menos el esquema de cómo se piensan presentar y qué relaciones piensan establecer, ¿no? Algo así como un plan de análisis o como un diseño del análisis del capítulo, de la información que van a realizar, cruzar, relacionar, etcétera. Tener una idea de en qué va a consistir ese capítulo, básicamente. Hagan de cuenta que va a ser así como su esquema de borrador,
que ustedes van a seguir después a la hora que lo elaboren. Entonces, tener esa idea me va a ayudar a ver cómo lo tienen pensado hacer sus análisis y sus interpretaciones y poderlos apoyar, ¿no? Un poquito más en eso, preferentemente. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Sí. Voy a buscarles alguna información extra ahorita que pues estuvimos viendo el asunto de las transcripciones, porque parece que es algo que no tenían en su presupuesto, pero sí lo tienen que hacer. Entonces, todos los registros cualitativos también implican mucho trabajo. No crean que porque los cuantitativos a veces dicen, no, es que van a hacer tantas encuestas y luego hay que procesar tantos datos, mejor voy a hacerlo cualitativo. No, hombre, no sabes en la que te estás metiendo con eso realmente, porque sí también es muchísimo trabajo, pero pues a uno le gusta, ¿verdad? Es algo que a uno le gusta también y tiene la satisfacción de generar conocimiento y que ese conocimiento también contribuya, ¿no? A mejorar las condiciones en las cuales se lleva a cabo la educación en el ámbito en el que ustedes hagan su investigación, pues les da esa satisfacción. Pues no sé si tengan alguna otra cosa más. Cerraríamos la videoconferencia si les parece. Ya están las inquietudes planteadas. Voy a ver ese asunto de las bases de datos, que a ti me parece muy pertinente, que a estas alturas todavía no tengamos algo así. Pues sí es conveniente que lo analicemos. Voy a hablar con la gente de la universidad para que traten de ver qué pueden responderles sobre eso, porque sí es un recurso importante, ¿no? Para los investigadores, el manejo de las bases de datos. Bien, pues si no hubiera otra cosa, pues entonces concluiríamos la sesión de hoy. Yo les agradecería su asistencia, la participación y la paciencia que tuvieron. Voy a continuar con ustedes a través de la plataforma. Ya saben que me pueden escribir por mensaje directamente o por correo, como gusten. Yo prefiero que sea por mensaje de la plataforma, porque así ahí mismo se va llevando la bitácora en la plataforma misma. Ustedes pueden ir viendo las diferentes intervenciones que tuvimos y las respuestas y algunas dudas, pues ahí ya las tienen más a la mano. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias entonces y los espero la próxima semana y que esta semana pues sea de muy productiva y de buena salud para todos ustedes. Gracias, doctor. Así Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Muy amable, doctor. Muy amable. Gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Necesidad de salir de invierno, no las más amables de